Vamos a hablar en este tallercito de cómo los cristianos estamos en las redes sociales. Se llama Un don inmerecido. Por algún motivo o por otro, yo he estado mucho en las redes sociales y he visto lo mejor de la iglesia en las redes sociales y he visto también lo peor, por así decirlo. Y quiero compartir mi testimonio con vosotros y alguna pequeña reflexión que nos ayude, porque esto es importante para nosotros. Que levante la mano quién de vosotros no tiene perfiles en redes sociales o no usa un dispositivo electrónico, una plataforma para entrar en internet y consumir cualquier tipo de contenido. ¿Alguno? No. Entonces, esto en realidad nos interesa a todos, ¿vale? Y voy a contar en primer lugar cómo he llegado hasta aquí. Pues mi nombre es Abel de Jesús y este Abel de Jesús viene porque yo fui religioso carmelita descalzo, ¿vale? Yo era esta personita, la del hábito, ¿vale? Y estaba en medio del monte. Yo me fui a un noviciado de los carmelitas descalzos, allí en el desierto de Las Palmas, en Benicàssim, y vivía aprox ahí, ¿vale? No era exactamente ese edificio, es el edificio antiguo, estaba un poquito más arriba desde el que tiramos la foto, pero vivía en medio del bosque, ¿vale? Yo de adolescente había sido un perfecto adicto a las redes sociales. Vale, bueno, a las redes sociales no, porque cuando yo tenía 14 años no existían las redes sociales, existía el Twenty. A lo mejor alguno de vosotros no sabe lo que es el Twenty. Bueno, el Twenty se cerró por una especie de histeria colectiva de vergüenza propia y ajena, ¿vale? Todo el mundo se fue yendo de Twenty como esto no nos gusta, tenemos demasiada información nuestra compartida aquí y Twenty clausuró, ¿vale? Porque hoy los chavalillos suben una foto cada 3 años a Instagram. Y no etiquetan a nadie, evidentemente, porque les da un poco de cringe, como dicen ellos. Pero nosotros tirábamos 25 fotos con aquella máquina de producir basura digital, que era la cámara de 4 megapíxeles, y las subíamos todas, ¿vale? Y entonces Twenty se cerró. Bueno, yo era un adicto a las redes sociales, pero hubo un punto que me cansé, ¿vale? Que fue el tiempo que yo sentí mi vocación religiosa. Y como sentí esa vocación religiosa a ser fraile, contemplativo, dije, pues se acabó. Vendí mi ordenador y me quité el móvil, ¿vale? Entonces, en 2018, que era cuando yo estaba por ahí, más o menos, un poquito antes, yo vivía sin móvil, ¿vale? Y sin conexión regular a internet. Bueno, tenía un Telefunken, ¿vale? Telefunken punto ladrillo, que era el modelo que yo manejaba en aquel entonces, que era como una especie de proyectil, un móvil que no tenía internet, ¿vale? Una plataforma castrada, un stupid phone, porque no quería estar en las redes. Porque había experimentado en mi adolescencia como el malestar de haberme encontrado de sopetón con un continente que me hacía daño interiormente. ¿Vale? Entonces me retiré, se acabó. No quiero saber nada de internet. Y así estuve un año prácticamente en ese silencio. ¿Qué me pasó ahí en este tiempo de silencio, de soledad, de hambre, de estímulos, por así decirlo? Que mi conciencia espiritual, ojo a los seguidores de Iker Jiménez, mi conciencia espiritual se agudizó. Entonces yo era más capaz de profundizar en lo real, ¿vale? Era más capaz de percibir la voz de Dios que me hablaba. Entonces tenía como una especial sensibilidad para la belleza también. Y a veces me emocionaba por cualquier cosa. Me acuerdo que una vez vi unos niños haciendo el Belén de Navidad en la iglesia del convento y yo me eché a llorar. ¡Qué escena tan bonita! Claro, ahora veo unos niños haciendo el Belén y digo, niño, que la vaca no se pone al revés, no sé qué. Y empezó. Pues en ese entonces yo tenía como agudizada esa conciencia, aunque los niños estuvieran poniendo a Bob Esponja en el Belén. Vale, pues yo me emocionaba en ese momento. Vale, y tenía como esa conciencia espiritual tan bonita en este proceso de abstinencia digital. No entraba en las redes sociales y encontré como esa sensibilidad, esa plenitud interior. ¿Qué pasó? Que el día de mi profesión religiosa, ¿vale? Yo experimenté que el Señor me llamaba a ser youtuber. Vale, esto fue de la siguiente manera. Yo me arrodillo allí, era el único que hacía la profesión religiosa y después de un año sin internet y rechazando todo eso y criticando mucho a las monjas que salen en Twitter y a los frailes que salen no sé qué, de repente, de alguna manera, siento una llamada muy directa del Señor
que me dice, quiero que vayas a evangelizar en YouTube. Y yo, no. Entonces lo del rechazo del héroe, ¿no? Como, venga, no pienso ir. Y entonces se lo comenté a mi director espiritual, que no era nada propenso a esto de internet y de las redes sociales, un hombre que tampoco tenía móvil, y me dice, pues, no, yo creo que no. Y entonces los dos concluimos que no. ¿Qué pasa? Que poco después mi director espiritual también tiene como una especie de experiencia en el que dice, oye Abel, que estaba haciendo oración y de alguna manera me he dado cuenta de que quizá el Señor te esté llamando a evangelizar en YouTube. Y yo, bueno, pues nada, fui a mis superiores, ¿vale? Al provincial, tenemos como muchos superiores en la vida religiosa. Y dije, creo que el Señor me está llamando a ser youtuber. Con la esperanza de que me dijera que no, o sea, una locura, ¿no? Y me dijeron todos que sí. Me lo dijo mi prior, me lo dijo el provincial. Dice, sí, venga, lánzate a las redes sociales. Y entonces pasé de ser fraile a, en fin, ser esto. Claro, digo, bueno, pues voy con todo, agárrame el cubata. Y entonces me lancé a YouTube, ¿vale? Y empecé en 2019 un canal de YouTube que se llama Abel de Jesús. Y encima va y me empieza a seguir gente y tal, y yo, ole. Bien, seguía sin móvil, ¿sabes? Era como un influencer sin móvil. Yo solo tenía mi ordenador y demás. El caso es que yo cuando entro a las redes sociales, después de tanto tiempo de abstinencia digital, me encuentro una belleza increíble. Me encuentro gente extraordinaria. Me encuentro una serie de dones, de talentos, y claro, la visión negativa que yo tenía de las redes sociales, de alguna manera se empieza a purificar, ¿vale? Se empieza a purificar. Digo, anda, pero si también hay belleza dentro del continente digital. Tengo un pequeño vídeo en el que resumo un poquito, unos pocos segundos, la experiencia que tuve de la gente tan bonita de evangelizadores digitales cristianos que yo me encontré en internet, y a ver si lo podemos ver. Lo que a mí me cautivó de toda esta gente, y dije, ¡guau, qué guay! Y de repente empezamos a crear lazos de comunión y yo me siento como a sentir muy bien en ese continente, a pesar de las, digamos, los prejuicios que yo tenía contra todo eso. Bueno, me encontré con gente que daba una centralidad extraordinaria a lo central. Y esto puede parecer una tontería, pero hay gente en internet que no sabe lo que es lo central del cristianismo, ¿vale? Que a lo mejor se centra, pues, un partido político y piensa, no, mi identidad cristiana pasa por defender estas ideas políticas o lo otro. No, pero yo me encontré con gente que me anunciaba al Padre que reconcilia el mundo con su Hijo, y a mí esto me fascinaba. Me encontré con gente que tenía más fe que ideología, porque esta es una distinción que tenemos que hacer, ¿vale? Nosotros tenemos que saber si andamos en la fe, es decir, esa relación de discipulado con nuestro Señor Jesucristo, o realmente lo que estamos siguiendo es una ideología. Lo veremos más adelante, ¿vale? Era gente que contagiaba más que convencía. No era gente recalcitrante ahí diciendo, no, tienes que creer porque si no te vas a condenar en el infierno. No iba tanto por ahí, aunque algunos hay efectivamente, sino que me encontré con gente que contagiaba una alegría y una esperanza cristiana que a mí me cautivaba, ¿vale? Me encontré con gente que tenía más sabiduría que astucia, ¿vale? La astucia es muy importante también. Sobre todo porque en internet manejamos las categorías del marketing. Cuando nosotros estamos en internet, realmente estamos en la economía de la atención. Es saber quién capta tu atención. Entonces tenemos que poner miniaturas en los vídeos que sean, no te lo vas a creer, me tiro por el hueco de un ascensor y pasa esto, ¿vale? No, pero era gente que realmente transmitía como una sabiduría. Y yo estaba encantado. Yo, qué guay.
seguí ahí y me encontré con más acompañamiento que juicio. Un montón de gente que decía, vale, tú serás todo lo pecador que quieras y yo también, ¿sabes? Y ya está, nos acompañamos. Como el Señor acompañó a los discípulos de Maús. En plan, los tíos iban deprimidos pensando, habíamos pensado que este nos iba a liberar de los romanos y mira, pum. Y con sus pecados y su falta de fe y su todo, y nos acompañábamos y yo estaba muy contento. Porque me encontraba otra gente que iba contra las personas, ¿vale? Para ganar una supuesta batalla cultural. Y digo, vale, lo de la batalla cultural está muy bien, pero corremos el riesgo de perder a las personas. Entonces, en definitiva, en Internet me encontré con gente que prestaba una renovada atención al Evangelio cada día, a Jesús, al discipulado, a la relación con Él. Y de alguna manera fui viendo también que mi fe empezó a crecer en un ambiente aparentemente contrario, o eso eran mis prejuicios cuando yo entré a el convento, a la abstinencia digital. También me he encontrado con la perversión de la fe. Y he visto cosas en Internet de cristianos. A mí lo que hagan los ateos me da un poco igual, ¿sabes? Me da igual. Digo, no me da igual, claro que me da, que me importa. Pero digo, no me afecta tanto, es como, bueno, son ateos, yo qué sé. No, hacen cosas de ateos. ¿Vale? A pesar de que yo me suelo llevar muy bien con gente que no tiene mis mismas convicciones religiosas, pero cuando los cristianos son precisamente los que tal, ya como que que lo mato, ¿vale? Me encuentro un poquito más contrariado. Y el principal problema que he encontrado en las redes, ¿vale?, de algunas personas concretas, en lo que yo caigo continuamente también, ¿eh? No penséis, esto es una autoconciencia, pero es que muchas veces asumimos en la iglesia la polarización que se da en la cultura. Esta diferencia que vemos aquí, que no sé si todo el mundo lo entendemos, más o menos, esta diferenciación, estos dos partidos contrarios, estos dos equipos que se enfrentan, no están en la fe, ¿vale? No forman parte del Evangelio. Es una cosa del mundo, pero que nosotros, por la influencia de Twitter en nuestro sistema neuronal y los algoritmos y toda esta cosa, hemos aplicado a la iglesia, ¿vale? Y entonces en la iglesia encontramos conservaduristas, ¿vale?, que generalmente suelen ser como de clase media alta, muy, digamos, suelen ser votantes de partidos muy de derechas, ¿vale? Y encontramos también progresistas que pretenden como, es lo que antiguamente se llamaba teología liberal y ahora se llama, pues, de cualquier forma, porque se tratan al trancazo, la verdad. Entonces, digamos, conservadurismo burgués por un lado y el progresismo secularista por un lado. Prometo, voy a decir una cosa si me prometéis que nadie se enfada, ¿vale? Esto sería la diferencia entre progres y fachas, ¿vale?, que tampoco me gusta mucho, porque a saber quién. O lo que se llama en este lado cayetanos, ¿sabes? Que, o sea, me llevo muchos amigos cayetanos, pero chico, es que yo no soy cayetano porque soy calvo, ya sabéis que no hay cayetanos que le falte pelo, pero sí, se divide un poco así, entonces tenemos un tipo de cristianismo más así como de que vas a Hakuna un poquito, te vas de retiro de fetá, con los chicos, tal. Y luego un cristianismo más militante, sobre todo en América Latina, de la revolución, los valores, tal, no sé qué, pacha. Y se dividen cada vez más. Y entonces hay unas luchas increíbles, ¿vale? Hay como una toxicidad en las redes sociales que da un poquito de miedo a veces. Y todos nos situamos un poquito así. No sé si lo sabéis, pero este congreso también, este festival, este Betel 24, en los medios ha tenido algún rifirrafe. Y yo me he encontrado con esto porque yo he recibido mucho hate, ¿vale?, de esto. Entonces hay gente, se nota que tienes un corazón deformado por lo progre. Eso me dice la mitad de la gente, ¿vale?, en redes. Es un progre, no sé qué. Tal. Pero es que resulta que la otra mitad de la gente me considera como demasiado conservador. De hecho, a mí me expulsaron de la Orden de los Carmelitas por justo lo contrario. Vale, no sé si sabíais esto, yo evidentemente pues no soy fraile, ¿no? Porque me dijeron, hasta aquí, y me tuve que ir por diferencias de pensamiento, porque era como muy conservador para mis superiores. Se acabó. O sea, entonces yo me vi en la calle
así como sin ropa, sin número de la seguridad social. Tuve que empezar de cero porque era demasiado conservador. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Demasiado progresista o demasiado conservador? Pues tenemos de todo, ¿vale? Tenemos de todo. Podemos leer lo que la gente me pone, que si lo leemos... de hecho, debería empezar a revisarme la vista a mis 30 años porque ya no leo muy bien de lejos. Pero sí, podemos encontrar muchos ejemplos de la mitad de la gente tachándome de conservador y la otra mitad de la gente tachándome de progre. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué se da esto? Porque se da un proceso de polarización cada vez más extremo entre estos dos equipos. Y si por algún pequeño síntoma alguien considerara que tú no perteneces a su equipo, la reacción inmediata va a ser lincharte. En estos dos equipos hay como mucha inseguridad interior, porque el héroe, el santo, realmente es aquel que tiene la madurez y la seguridad suficiente como para poder sentarse al lado de una persona que no piensa igual y de intentar dialogar con él, intentar enriquecerse, no pasa nada, no estamos de acuerdo, ok. Pero las personas que se polarizan, que viven su vida como con ese odio, ¿vale?, al adversario, ese deseo de reducirse en un grupo cerrado, se está radicalizando cada vez más. Y ojo con esto, ojo con esto, es muy preocupante. Cada vez la iglesia está más dividida. Y esto solo acaba de empezar. Va a peor. ¿Vale? ¿Y por qué se da? Por esto. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Claro, tú estás en redes, tú le das a like a algo, y entonces te ofrece más cosas parecidas a lo que a ti te gusta y parecidas a lo que le gusta a la gente que le gusta lo que a ti te gusta. Entonces, solo vas a recibir cosas que confirmen lo que tú ya piensas. Mientras que de tu enemigo, de tu adversario político o religioso, solo te va a manifestar lo más ridículo, lo peor. La feminista que dice que los gallos violan a las gallinas. Y por nuestra parte, la Paqui esta, la de la que se avecina, la católica, ¿cómo se llama? Berta. Entonces, todos los ateos piensan que los cristianos somos como Berta y nosotros pensamos que todos los ateos son como la feminista que dice que las gallinas son violadas por los gallos no sé qué. Y entonces hacemos una caricatura del partido contrario. Y esto hace que a cualquier comentario que nuestro influencer o la persona que seguimos en redes sociales diga que no lo entendemos muy bien, nos deja totalmente dislocados. Y a mí mucha gente me ha preguntado, ¿pero tú de qué equipo eres? ¿Tú dónde estás? ¿Vale? Y a veces, ¿te han hackeado la cuenta? Me han hackeado la cuenta, en este caso fue porque en Twitter dije que no me parecía bien que a los homosexuales se les condenara a la pena de muerte, ¿sabes? Porque hay países en África que todavía emplean la pena de muerte. Y gente en España diciéndome, pero Abel, ¿qué te ha pasado? ¿Te han hackeado la cuenta? No sé qué. Yo, que tampoco estoy diciendo nada del otro mundo, ¿sabes? Esto, ¿no? Es como, Abel, esto fue casi de lo mismo. Ten cuidado, te estás deslizando hacia yo. Que no estoy diciendo nada, o sea, no estoy ni hablando ni a favor de las prácticas homosexuales ni nada, que eso es un debate teológico que hay en la iglesia. Pero ya la gente empieza como a echarse las manos a la cabeza y a veces no sabe ni qué tuitear. Es como, ¿qué dices? Y la gente se asusta. Vale, pero precisamente por eso, por el sesgo de confirmación. Y la gente empieza como a espantarse de lo que estás diciendo y a decirme que si estoy fumando cosas fuertes. Vale, y es que hay muchos signos de fanatismo religioso en las redes sociales y según mi percepción, que no sé si será vuestra percepción, me parece que va a más. ¿Vale? Me da esa sensación. Que cada vez estamos más polarizados por ese sesgo de confirmación del que yo hablaba. Hay, por tanto, una desproporción y exageración cuando hablamos, ¿no? Nosotros podemos debatir, perdón, quizá no debería haber puesto el ejemplo de la homosexualidad o lo que sea, pero yo qué sé, ¿qué ejemplo puedo poner? Digamos, el debate en la iglesia sobre el divorcio, ¿no? Oye, el divorcio, ¿cómo cohesionamos la noción del divorcio con lo que hay en el Evangelio, ¿no? ¿Hasta qué punto un matrimonio se puede separar? Si hay violencia de género, ¿no? O nunca, o no sé, eso es un diálogo.
Pero decir que todas las mujeres que se separan de sus maridos son unas adúlteras y merecen ser apedreadas como mandaba la ley de Moisés, es otra cosa. Es otra cosa. Nos pasamos por alto el Evangelio, ¿sabes qué? Quiero decir que hay cada vez esta dinámica de exageración. Entonces la gente me pone tweets que son muy, muy duros de leer. Y perdonad que os ponga esto. Muy, muy duros. Porque la gente tiende como a esa exageración, como a decir, pues entonces no sé cómo. Y entonces a mí me da a veces un poquito de miedo. Y la gente pone dramatismo en los ejemplos, ¿no? Pone como la homosexualidad es al amor lo que la pederastia a la pediatría. Es como, uy. Perdón que he puesto estos ejemplos, pero son los últimos que me han salido en Twitter. Yo no voy a ir a hace 2 años, como hace la gente, para ver qué dices en Twitter, ¿no? Entonces hay como una especie de dinámica de insulto e invulneración por parte de muchos cristianos que da un poquito de, wow, qué fuerte, ¿no? Las cosas que la gente pone, ¿vale? Y yo me pregunto, ¿dónde está Jesucristo en medio de esto? Porque realmente no es como la dinámica de Jesús, realmente. ¿Vale? Jesús no iba diciéndole a la gente, ¡demonio, niño, apocalíptico! Pero hay, en este caso, una radicalización del enemigo. Y más o menos todos, y yo digo todos y hago así, rum, para mí. O sea, es verdad. Radicalizamos al enemigo. ¿Vale? Le hacemos ser peor de lo que es. ¿Vale? Le hacemos, ¿por qué? Porque necesitamos que el enemigo sea más enemigo todavía. Uno de los grandes síntomas de que no hemos perdonado a alguien es cuando deseamos que esa persona sea más mala de lo que realmente es para tener más de lo que acusarle. ¿Os ha pasado esto? Tenemos un enemigo y decimos, ojalá fuera más malo todavía, para que fuera evidente que yo tengo la razón. Vale, pues esto pasa muchas veces también en las redes sociales, ¿vale? Y sobre todo hay síntomas de fanatismo cuando hay incapacidad para aportar fuentes de tu forma de pensar, ¿no? Por ejemplo, digo, lanzas una opinión teológica, ¿no? Y dices, yo creo que a las mujeres que se divorcian habría que condenarlas al anatema, fuera de la iglesia. ¿Podrías decirme, por favor, alguna fuente del catecismo o del magisterio pontificio de los papas o de la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento sobre todo, que es la luz por la que hay que leer toda la Escritura, por el cual a las mujeres que se divorcian haya que expulsarlas de la iglesia? Y no te saben aportar alguna fuente, o al menos no son capaces de aportar una fuente válida. Válida. O sea, el concilio de Elvira no sirve. O sea, a ver, el siglo IV, una antropología del siglo IV a lo mejor no nos vale hoy en día. Tenemos que acudir a fuentes ecuménicas, autorizadas de la Iglesia. Y tienen mucha dificultad para eso, porque realmente no han profundizado intelectualmente en la fe, sino que la inseguridad y el desconocimiento hacia la propia experiencia de fe les lleva a atacar ciegamente, sin atender a un verdadero conocimiento teológico, ¿vale? Y es que ser fiel a Dios no es rentable, ¿eh? Es más rentable ser fiel o creer en una ideología, ¿vale? Es más fácil creer en Pedro Sánchez que en Jesucristo, ¿vale? Porque Pedro Sánchez no te dice, carga con tu cruz y sígueme, ¿vale? Dice, no, yo te voy a salvar de la fachosfera. Y lo mismo por el otro lado. O sea, es más fácil creer en Pablo Iglesias, dice, el Estado, la alcantarilla de la política, no sé qué, vamos en la casta, no sé cuánto, yo te voy a salvar. En cambio Jesús te dice, tú coge tu cruz y sígueme. O sea, creer en Dios no es rentable desde el punto de vista mundano. Me explico, ¿no? O sea, no quiero decir que sales ganando, pero aparentemente, temporalmente, en este mundo no es rentable seguir a Dios. ¿Habéis visto esa escena de las Crónicas de Narnia cuando Aslan araña a Eustace y como que le quita la piel y para hacer de él que pase de ser un dragón a volver a ser el niño de antes? Pues eso hace Dios a veces con nosotros y hace que nos hiere interiormente
porque quiere que seamos quien realmente nosotros somos, que alcancemos la verdad sobre nosotros mismos. Y no hay camino más doloroso, frustrante y difícil que el camino hacia la propia verdad de nosotros, donde reside secretamente nuestra verdadera plenitud. Pero es un camino duro. Y pongo un ejemplo, y con esto termino, simplemente es anecdótico. La línea roja son los suscriptores que yo pierdo en Instagram y los verdes son los que gano. ¿Veis cómo que a veces pierdo más de los que gano? ¿Os fijáis? ¿Por qué? Volvemos al comentario de antes. ¿Qué te está pasando? ¿Te han hackeado la cuenta? No, no me han hackeado la cuenta. Es que hay que ir un poquito más allá. Porque para mí lo fácil sería decir, por supuesto, todas las mujeres que se divorcian son unas pecadoras, no sé qué, o darle la razón al partido contrario. Si da igual que te divorcies o no, el matrimonio es una cosa, tal, no sé qué. Lo verdaderamente comprometido es ser fiel a Jesucristo, que mira a las personas con verdad y misericordia, las dos cosas. Y eso implica que la realidad es mucho más compleja y que hay que individualizar a las personas, ¿vale? No cogerlas en bloque y decir, tú, no sé qué, pecador, 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 santo, 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 tú, pecador también, ¿vale? Porque eso es lo natural en las ideologías, separar a las personas en dos bandos, pero la fe es integradora y caben los del partido de Santiago y caben los del partido de Pablo. Unos que se abrieron al helenismo y otros que pensaban que fuera de la circuncisión no se podía ser cristiano. Esto ya pasaba en la iglesia primitiva, ¿vale? Pero juntos formaron la gran iglesia. Y en los Hechos de los Apóstoles vemos esta diversidad de personajes, esta diversidad de tendencias, esta diversidad de espiritualidades que tenían un solo corazón. Los Hechos de los Apóstoles nos mueven a eso, a decir, yo estoy en internet y no me dejo llevar por ninguna ideología. Porque son ideologías religiosas y nos pueden sonar a cristianismo, pero no dejan de ser ideologías. ¿Qué es la fe realmente? La fe no es un sistema de pensamiento. La fe no es un sistema de creencias, ni siquiera. La fe no es un sistema de culto. La fe no es un sistema moral, aunque incluya todas estas cosas. La fe es una experiencia de discipulado, de amor al Padre Celestial que se nos revela en su Hijo Jesucristo. Y ahí es de donde nace y a donde tiende nuestra verdadera evangelización en el continente digital. ¿Vale?